Bienvenidos nuevamente. Se escuchan muchas conversaciones, eso siempre es importante destacar porque hay temas para seguir explorando y reflexionando, pensando en todos los puntos abordados durante esta jornada, exposiciones y paneles que además nos invitan a seguir reflexionando de la posición de nuestro país respecto a la inversión y cómo seguir trabajando y apostando precisamente en relación a este tema. Y por lo mismo les voy a contar que vamos a poner foco respecto a la inversión extranjera en las perspectivas de estos desafíos globales, pero sobre todo en el financiamiento, en los consultores globales, en la inversión y las tendencias, los riesgos, las oportunidades que marcan precisamente estas decisiones en los próximos años. Sabemos que estamos en un contexto geopolítico muy particular, lo hemos debatido y discutido también durante esta mañana, así que le vamos a dar de inmediato también el pase nuevamente a Sebastián para que pueda moderar esta necesaria conversación. Seba. Gracias, Viviana, por este pase para seguir con el panel de hoy en este seminario. Este es un asunto el que vamos a abordar en el panel hoy día, súper relevante, evidentemente. Yo creo que la conversación de manera inevitable se va a conectar en muchos aspectos con lo que conversamos en el primer panel, pero va a ser interesante profundizar en este asunto y verlo desde la perspectiva del financiamiento precisamente, de las tendencias de la inversión extranjera. Y lo que queremos hacer es proyectar ciertos escenarios a partir de la mirada que tienen nuestros cuatro panelistas de hoy. Porque cuando hablamos de inversión extranjera y de estas tendencias precisamente, tenemos que resaltar la mirada que tienen los fondos de inversión, los bancos de inversión, las consultoras también respecto a este tema. Ahí hay una palanca que al final hace viable o no determinados proyectos y es crítica entonces a la hora de evaluar qué es lo que está ofreciendo Chile como espacio y plataforma de inversión extranjera. Claro, porque no solo financian las principales iniciativas y los proyectos que se desarrollan en nuestros países, sino que también tienen una mirada muy detallada y siguen de cerca, por razones obvias, el escenario económico en la región y acá en nuestro país. Les quiero presentar a nuestros panelistas de este segundo bloque. Vamos a conversar de estas perspectivas para 2026 con Macarena Navarrete, socia principal y directora País de Chile de EY. Gracias por estar con nosotros, Macarena. Bienvenida. Gracias, Sebastián, a Invest y a ti por la invitación. Gracias por acompañarnos. También nos acompaña Jean-Marc Arbogast, gerente de País Chile del Grupo Banco Mundial. Jean-Marc, hola, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Está con nosotros también Oldman Allers, director para América Latina de Manova Partners. Bienvenido. Sebastián, muchas gracias y gracias a Invest Chile por tan magno evento. Gracias por estar con nosotros. Y cierra nuestro panel José Mestres, socio y líder de inversiones en infraestructura para América Latina de Patria Investments. Bienvenido, José. Gracias, Sebastián, y gracias también por la invitación. Un placer estar con ustedes. Gracias a los cuatro por estar con nosotros. Esperamos tener una conversación bien fluida, también con distintas perspectivas. Creo que al igual que en el primer panel tenemos visiones diferentes. Cada uno tiene expertise distinta y una trayectoria, y además ocupan cargos actualmente que creo que harán o permitirán construir una mirada bien complementaria respecto a estos temas. Partamos con un escenario y una mirada más amplia. Macarena, me gustaría partir contigo en este escenario global, como hemos comentado durante la mañana, con mayor incertidumbre, de mayor fragmentación geopolítica. Metámosle un componente financiero también, con tasas de interés que han estado altas por un tiempo a propósito de los ciclos de inflación y menor crecimiento. ¿Cómo están evaluando ustedes entonces las perspectivas de la inversión extranjera directa hacia América Latina en el corto y en el mediano plazo, Macarena? No tan extraordinaria, ya, si puedo poner la nota no tan positiva poniendo este panel. No tan extraordinaria porque en definitiva esto es una competencia, ¿cierto? La inversión extranjera directa puede irse a distintos destinos y sin duda que son los mercados emergentes aquellos donde se espera que se produzca la inversión. Sin embargo, América Latina y el Caribe tienen algunos aspectos que no necesariamente la hacen ser de los mercados emergentes más atractivos en este periodo. Un mercado laboral y una demanda externa deprimida. Todavía faltan en varios países de la región ajustes fiscales. Hay bastante incertidumbre política y económica.
económica, pensemos en toda esta discusión geopolítica global, ¿cierto?, entre Estados Unidos, China, Rusia, en que pareciera que nos quieren de nuevo volver el patio de atrás de alguna gran potencia, y en definitiva se empieza uno a preguntar si se va a hacer más fácil o más difícil la inversión de países que no vengan de este mismo continente en Chile. En ese mismo sentido, ¿cierto? Si se dificulta el intercambio global, el dinamismo exportador puede no ser tan positivo. Hay que pensar que todavía se estima que el efecto de las tarifas en el comercio global todavía no se ha experimentado en toda su magnitud. Estos países, además latinoamericanos, tienden a tener una baja productividad, tenemos debilidades institucionales, hay problemas de seguridad, tenemos temas de infraestructura y educación todavía pegando, ¿no? Entonces, diría que la inversión extranjera directa se va a concentrar en países emergentes, pero no necesariamente como primer destino en América Latina y el Caribe. Gracias, Macarena. Jean-Marc, ¿cuál es tu visión sobre esas perspectivas de mediano y largo plazo? Bueno, antes que todo, muchas gracias a Invest Chile, gracias Carla por invitarme y tener esta oportunidad. Es cierto que la inversión extranjera va a ser mucho más selectiva que lo que hemos visto en el pasado por la volatilidad que tenemos. Pero vemos una buena resiliencia de esta inversión. Entonces, la región América Latina todavía la vemos como hay buenas oportunidades y vemos muchas inversiones de nuestro punto de vista. Quiero empezar por las empresas extranjeras que ya están basadas en la región, siguen invirtiendo. Invertir para aumentar sus capacidades, reinvertir lo que ganaron en la región. Ese significa que hoy en la región hay retornos ajustados por el riesgo que todavía son muy atractivos y por eso vemos eso. Después, la región muy atractiva porque tiene muchos recursos naturales estratégicos, especialmente para la transición energética. Obviamente el cobre, el litio, pero también vemos eso en la infraestructura digital que se está creciendo mucho en la región, otras fuentes de energías como el hidrógeno verde. Todas estas fuentes, este minero, son muy críticos y ahí vemos una buena oportunidad y vemos bastante interés. Y en tercer punto, hay todo el tema, bueno, geopolítico que vemos. Hay socios aquí que ven la región muy favorablemente para diversificar sus suministros, diversificar las cadenas de valor. Y ahí también vemos una grande oportunidad de inversiones. Pero al final creo que lo que va a ser muy importante, hemos escuchado eso toda la mañana, es la incertidumbre, cómo barrar los riesgos, cómo barrar y abordar esta incertidumbre. Y ahí voy a hablar un poquito de los bancos multilaterales, bancos de inversiones, que creo que tienen un papel muy importante a jugar aquí. Tenemos productos de seguros para barrar ese riesgo y nuestro rol es justamente que los inversionistas, trabajar con esos inversionistas para que lleguen aquí, para barrar ese riesgo y para que puedan invertir, crear empleos y generar ingresos para ellos. Gracias, Jean-Marc. Osman, sigamos contigo respecto a esta perspectiva, una primera mirada sobre lo que viene a corto y mediano plazo este 2026. Bueno, hay una pregunta que, como bien lo indicaron recién, es una competencia global, ¿verdad? El capital va al lugar donde obtiene su mejor premio por riesgo. Entonces, como por un lado la región efectivamente es competitiva, con actores como por ejemplo Polonia, que estuvieron bastante bien representados en la presentación inicial, donde hay tremendo capital humano, donde el shift de defensa europeo, digamos, se está volcando y los dólares que está invirtiendo Europa, digamos, en defensa no es que se queden en tanques, digamos, en el Canal de la Mancha, sino que se van a la primera línea con Rusia, ¿te fijas? Entonces, no es lo que pasa aquí dentro de Latinoamérica, sino que es efectivamente algo global, ¿verdad? Y las instituciones en ese contexto van a buscar, además de obviamente retornos, digamos, valga la redundancia, institucionalidad,
¿verdad? Que las reglas del juego, digamos, sean claras y se cumpla la palabra, como dijo Gloria en el panel anterior. Y además hay un tema de escala y escalabilidad, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, bajando a la región, para nosotros, por ejemplo, como también lo mostró el mapa en la presentación inicial, México tiene ciertas ventajas competitivas que quizás no son excesivamente fuertes por el lado institucional, pero sí hay vientos de cola por el nearshoring, digamos, la cercanía a Estados Unidos. Y un mercado grande. Es un mercado grande y además la infraestructura industrial de maquila, ¿verdad?, productiva que tiene Estados Unidos y México, digamos, ya está tan interconectada y tan profunda, digamos, que no quiero decir imposible porque no es imposible, pero bastante difícil de desarticular. Independiente de los swings tarifarios, México tiene una posición, digamos, geográfica que es bastante imbatible. Pero desde la perspectiva institucional, sí nosotros tenemos una ventaja considerable. O sea, nosotros hemos operado en Argentina, tenemos actualmente operación en Perú también, hemos mirado Colombia y nosotros tenemos una base institucional que es ejemplar y que quizás nos falta a veces recordar y valorar porque es realmente ejemplar. La capacidad de hacer negocio, cada cuánto me demoro en abrir una sociedad y abrir una cuenta bancaria y tenerla operando, son cosas súper sencillas, pero es tremendamente valiosa. Entonces creo que tenemos que ser claros en identificar esos tremendos valores que tenemos, ¿verdad? Demostrarlo y ser capaces de llevarlo, digamos, al plano del crecimiento y atraerlo a los extranjeros. Y a la luz de lo que ha pasado los últimos 4 años en materia política y social, claro, se valora más todavía esos activos institucionales. José, veamos tu visión. Gracias. Sí, yo quizá tengo una visión un poquito más optimista. Veo oportunidades de inversión relevantes en la región, entiendo los desafíos, pero también si vemos los efectos del último año, los shocks, ¿no? Todo el mundo habla del shock, Trump, tarifas, institucionalidad, presión sobre la Fed, etcétera. En la práctica, si miramos los fundamentos de la economía, incluso estaba en el gráfico de la mañana de William, ha sido estable. Es verdad que América Latina no crece mucho, pero ha sido estable. No hemos visto un impacto. ¿Por qué? Yo creo que por varios motivos. Un primer motivo, porque las economías han ido diversificando a lo largo del tiempo. Yo creo que ya no dependemos tanto como región de Estados Unidos. Si miras los intercambios comerciales, China es el principal, cliente de casi todos los países y ha sido mucho más estable y mantiene cierto interés. El precio de las commodities se ha mantenido, particularmente los de Chile, el cobre está muy alto. Eso también es una tendencia favorable. Entonces, la verdad que cuando miramos un poquito la parte de la economía no vemos un impacto muy grande. Condiciones de financiación, si bien las tasas están un poco más altas que en el pasado reciente, si lo miras de una perspectiva histórica no lo son tanto y los spreads están muy bajos. De hecho, el lunes me llegó un informe que hablaba que la emisión de deuda en este mes de enero para América Latina era la segunda más grande de toda la historia y ayer emitió Colombia 5.000 millones, emitió a 6%, un poquito por debajo de 6% a largo plazo, con lo cual probablemente eso haya hecho, es la mayoría de la historia de Colombia, con lo cual probablemente ya hayamos pasado el 26 el año mayor emisión. Entonces eso demuestra que las condiciones puede ser que sean variables, etcétera, pero no son malas, Estamos en procesos desinflacionario y eso, los vientos de cola, las materias primas. Y lo que yo digo un poco a nivel teórico lo vemos en la práctica, sin hacer publireportaje, pero nosotros en Patria recién acabamos una fase de levantamiento de fondos para el Fondo 5 de infraestructura para invertir en sectores productivos, en sectores eléctrico, energético, logística, transporte, medio ambiente, desalinización de agua, digital, data centers, es decir, inversiones de largo plazo, y captamos 2.900 millones de dólares, que es el ciclo mayor que hemos tenido siempre. Entonces, no es que solo lo vea yo, lo ven nuestros inversores. Claro. y estamos viendo oportunidades. Entonces, a veces un poco hay que mirar el vaso medio lleno y no solo medio vacío, y la verdad es que creo que la región sí presenta oportunidades de mediano plazo interesantes. ¿Y esas oportunidades las identifican en algunos sectores específicos?
Sí, bueno, depende de los países, pero bueno, desde luego en Chile nosotros estamos en un proyecto de salinización e impulsión de agua en la zona central para hacer una planta multipropósito que además queremos duplicar. Vemos oportunidades en energías renovables, se han hablado antes en el anterior panel, pero mucho también en toda la parte de electrificación, transición energética, baterías, transmisión eléctrica. Digital, desde luego data centers es un boom. Estamos con una inversión muy grande en Brasil, pero creo que se puede regionalizar. No es la primera vez, hicimos una fase antes para invertir para la nube, hoy está más para inteligencia artificial, que requiere mayor tamaño. Entonces, la verdad que vemos muchas oportunidades en todos los subsectores que he mencionado, ¿no? Energía, transporte, puertos, carreteras, digital y medio ambiente. La verdad que vemos muchas oportunidades. Cierto. Interesantes los matices que se van viendo ya en la mirada que tiene cada uno de ustedes. Jean-Marc, ahora profundicemos un poco en el atractivo que puede ganar o perder la región, América Latina, Chile en particular también, en relación a otras economías emergentes. ¿Cuáles son los factores que hoy día están pesando más también en esa comparación? Todo esto con el telón de fondo de estos cambios geopolíticos también. Bueno, en un mundo, yo pienso, bueno, me gusta ser positivo y optimista, entonces ese va a ser mi punto de vista hoy, no solamente porque trabajo en la región, pero yo lo pienso realmente. En un mundo más volátil, yo creo que la región América Latina está muy bien ubicada, va a ganar en ese mundo más volátil. ¿Por qué digo eso? Bueno, la primera razón, hay muchos países aquí que tienen bastante experiencia con choques externos, choques macroeconómicos, choques, bueno, de todas situaciones. Con esta experiencia se han fortaleciendo. Y también yo pienso que hay una buenas instituciones en la región, en los países muy fuertes, situaciones macro que son en general fuertes en comparación de otras regiones que vemos. Y también los impactos de los aranceles que hemos visto, hay impactos, pero no son tan fuertes que lo que hemos visto en otros países. Claro. Hay la riqueza natural, lo que hablé antes, hay muchos minerales estratégicos que hoy se necesitan en el mundo para esa decarbonización, mucha demanda. Entonces yo creo que la región está en una muy buena posición, pero, y eso es muy importante, las cosas cambian muy rápidamente. Y hemos visto eso también en la historia. Puedes tener, y creo que bueno, la presentación de mi colega William esta mañana lo demostró también, puedes tener, ese fue en un siglo, en 100 años, pero yo creo que las cosas pueden cambiar en mucho menos tiempo. Entonces es importante que la región, los países de la región, se hacen las reformas que tienen que hacer para que las inversiones pasan, y porque al final es una competición, es un mundo muy competitivo. El capital, hay un límite de capital, el capital va donde los retornos ajustados por el riesgo son los más favorables. Entonces hay que trabajar en eso tanto con el sector público para que el Estado manda los mensajes que son importantes a los inversionistas, crea el entorno favorable, el entorno habilitante para los inversionistas, y eso es bastante importante para que la región se quede donde está en una posición positiva, lo que pienso. Macarena. Sí, mira, sobre lo que estás escuchando hay quizás algunas cosas interesantes que decir. En América Latina y el Caribe, ¿cierto?, están en el mismo uso horario, ¿ya?, que Estados Unidos, que es un país sumamente demandante, ¿ya?, y hasta ahora lo había sido en nearshoring, y eso había impactado fundamentalmente a México. Pero ahora hay un nuevo tipo de nearshoring que no es tan near, que es el de tecnología, ¿ya?, y nosotros, ¿ya?, producimos en el mismo uso horario que consume Estados Unidos el uso de tecnología. Y eso, por lo menos lo que nosotros hemos visto en cuanto a demanda de subcontratación en materia de tecnología,
ha sido súper importante. Yo creo que es una cosa que no mencioné, que quizás es bueno decir. Y también otra cosa con relación a las tarifas a los aranceles americanos, quizás otra cosa a decir es que América Latina y el Caribe tienen un impacto inferior, estoy excluyendo a Brasil, ¿cierto? Que Brasil tiene una situación particular porque tiene un arancel específico de odio personalizado, digamos, ya, pero sacándolos a ellos, el resto... Con nombre y apellido. Con nombre y apellido, pero el resto de América Latina tiene un impacto relativamente bajo en los aranceles en comparación con el resto del mundo, sin perjuicio de que nosotros estimamos que el efecto de los aranceles, producto de los stocks, producto de márgenes de los que se podía disponer, todavía realmente no se ha terminado de ver. Ahora, en relación a Chile pasa algo bien curioso, porque eso es como la situación de Latinoamérica y del Caribe. Sí. Pero en relación a Chile pasa algo bien curioso, que quizás los elementos objetivos no son tan distintos, ¿ya? Pero el optimismo empresarial está por las nubes, ¿ya? El optimismo, sí. Sí, está por las nubes. Entonces pasa algo que se espera que Chile, ¿cierto?, el próximo año, cuando digo el próximo año en realidad estoy hablando de este año, ¿cierto?, el 2026, no crezca tanto como el 2025, ¿ya? Eso dicen el Banco Central, eso dicen los organismos multilaterales, o muy poco más, ¿cierto? Sin embargo, ¿ya?, nuestras encuestas nuestros sondeos de percepción, lo que te contestan los ejecutivos es que sus empresas van a crecer muchísimo más en la primera y en la última línea, que ellos van a invertir, ¿ya?, en el crecimiento de sus empresas y que esperan resultados sobre eso, ¿ya? Y bueno, el crecimiento del país en realidad es el crecimiento de la suma de todos los actores, ¿cierto? Entonces, pareciera que el optimismo individual dice algo distinto que el análisis del Banco Central y de los organismos multilaterales. Y como también el optimismo sí es algo muy relevante en economía, ¿ya? Yo creo que todavía está eso por verse. Sumado a que la inversión, ¿ya?, igual en Chile, el 2025 estuvo mejor que el 2024, o sea, de enero a octubre creo que se hizo, en 2025 se hizo todo lo que se había hecho en 2024 y estamos superior al promedio desde el año 2003. Y hay cosas que podría hacer el gobierno entrante, si es que, digamos, la política se lo permite y es su voluntad, que podrían ayudar. Si uno piensa en inversión extranjera directa, el mayor componente es reinversión de utilidades. Y eso es sumamente secundario a una norma de postergación de tributación de utilidades que tenemos en Chile. Y en ese sentido, pareciera ser que medidas como beneficio económico, coinversión del Estado y otras tantas que se pudieran tomar, efectivamente pudieran aumentar la inversión de modo importante. Nuestros principales inversionistas son Canadá y Estados Unidos por el momento, sí, ¿ya? Y eso no se ve muy fácil de cambiar en la medida que la geopolítica siga como está. Pero tenemos en minería grandes oportunidades en cobre, litio y minería sostenible. Entonces, pese a que nuestros fundamentals no parecen estar mejor que la región, el optimismo es muy grande y efectivamente esos son áreas en que se podrían hacer cosas. Servicios financieros también, telecomunicaciones, la parte de redes energéticas, telecomunicaciones avanzadas, energías renovables. Y en la parte de tecnología, bueno, se puede hacer mucho y se está haciendo mucho en el área de data centers, sí, y todavía ahí hay algo más en que se podría trabajar. Entonces, bueno, y un precio del cobre por las nubes, ¿cierto?, que nos puede ayudar ahora ya a Chile, no a la región, ya. Un precio del cobre por las nubes, como decía, y este impulso empresarial local que puede ser que despierte el entusiasmo internacional si es que hacemos las cosas correctas. Y ahí, bueno, ya no te tomo más tiempo, pero hay una lista como de 6, 7 cosas que el nuevo gobierno debería hacer y que de eso va a depender mucho cómo ocurran las cosas. Como viene este año, sí. Gracias, Macarena. Osman,
sobre la pregunta respecto a si Chile o la América Latina, en una mirada más amplia, pierde o gana atractivo en función de estos cambios geopolíticos que estamos viendo. Dejando obviamente los temas de soberanía de lado, que es una discusión que creo que no es de este panel, a ver, que el principal consumidor del mundo gire la atención hacia ti, en general debería ser positivo, ¿eh? Debería tender a ayudarte a ordenar un poco las cosas, y si es que bailas a su ritmo, idealmente no sean demasiadas las reglas que te imponga, debería traer beneficio. Vuelvo al caso de México, digamos, no hay dos México, ¿verdad? Y la distancia que hay, digamos, entre Nueva York y Los Ángeles, digamos, y la distancia que hay entre Matamoros y el puerto al sur de Tijuana, digamos, es incomparable. La situación geográfica de México es difícil realmente de cuantificar respecto a los potenciales que tiene, ¿verdad? Es como el potencial que nosotros tenemos alrededor del cobre, ¿verdad? Es algo que es difícil realmente cuantificar por lo fantástico que es, llamémoslo, ¿verdad? Pero ahí volvemos a la variable, digamos, de la institucionalidad. ¿Te fijas? Nosotros, a ver, uno cuando le presenta a algún inversionista, ¿verdad?, trata de acotar los supuestos, digamos, lo más posible y saber exactamente cuáles son los factores que van a incidir en lo que voy a hacer o lo que no voy a hacer, ¿verdad? Y hay factores, digamos, que son difíciles de cuantificar porque no los conoces. Por ejemplo, la corrupción y el crimen en México, ¿verdad? ¿Cómo le asigno un valor a eso, ¿verdad? En el caso de Chile, y voy a ir, por ejemplo, al específico del mercado inmobiliario, ¿verdad? En general, de nuevo, tenemos una institucionalidad ejemplar. Sin embargo, de nuevo, específico del inmobiliario, las contribuciones son un factor que básicamente nos han desbaratado la tesis, y no voy a hablar del pasado político de los últimos 4 años, 5 años, porque eso tampoco es atingente esto. El tema de las contribuciones, digamos, es una incerteza monstruosa, que es una hemorragia que no se ha parado, ¿verdad?, que sigue, digamos, que es absolutamente arbitraria, ¿verdad?, que no es transparente con respecto a los criterios y a los métodos de calificación y realización. Y hoy día, así como en cualquier informe de due diligence, donde tú tienes riesgos y mitigantes, tú pones el riesgo de contribuciones y no tienes un mitigante al respecto de eso. Y eso en cualquier informe de due diligence no cae demasiado bien, ¿entiendes? Entonces, obviamente no vamos a mapear todas las clases de activos que se está invirtiendo en Chile, pero sí creo que tenemos, sobre todo, digamos, al gobierno entrante, tener claridad de cuáles son esos deal breakers que para los inversionistas son difíciles de cuantificar. Por cualquier supuesto que no tenga un número claro, al comité de inversiones le va a complicar, ¿verdad? Y si hay alguien que compite contigo en términos de retorno y ese supuesto lo tiene medianamente claro, te va a ganar, sin titubeo, ¿me entiendes? Entonces, hay una tarea, digamos, de identificar exactamente cuáles son los supuestos que son importantes para los inversionistas extranjeros, ¿verdad?, que no están claros, ¿verdad?, para resolverlos desde la política pública. Exactamente. ¿Te fijas? Gracias, Osman. José. Sí, cuando veo la región versus otras zonas del mundo, la estabilidad política o el riesgo político es menor. O sea, si uno piensa en la región, ok, está el caso de Venezuela, pero nuestro caso base es que va a ser algún tipo de transición gestionada, razonable, pero salvo ese es el único foco posiblemente de conflicto. Pero si miras por Europa, emergentes europeos o Medio Oriente, tienes guerras actualmente en Ucrania, tienes conflicto palestino-israelí continuo, tienes África siempre con conflictos continuos y tienes un riesgo latente de invasión china a Taiwán. Entonces, cuando uno piensa en inversiones de medio y largo plazo, al menos vemos una región estable, con esos vientos de cola que hablábamos del nearshoring, de poder estar en el uso horario americano, como comentaba Macarena, etcétera, que creo que también es otra vertiente. Y luego tienes las materias primas. Las materias primas, particularmente en Chile, el caso del cobre y el litio, son necesidades. El precio está alto, pero es que las necesidades son de largo plazo. Tienes electrificación, tienes defensa. El cobre es súper importante para la industria de defensa, que va a seguir creciendo por todos los focos de complejo. Entonces, tienes ahí también otro viento de cola relevante. Un tercer elemento es
quizá todo el histórico de menos inversión es otra oportunidad y en un entorno de buena liquidez puede ser aprovechado para tener capital para poder invertir con oportunidades reales interesantes para apoyar industrias intensivas en capital como la minería, que además requiere mucha infraestructura alrededor, como agua o puertos, etc. Entonces, yo creo que las condiciones son interesantes. Otro tema es la rotación de activos de portfolios, ¿no? Es decir, los inversores globales tienen una sobreexposición a Estados Unidos y ven volatilidad, y estábamos viendo cómo la volatilidad no nos gusta a los inversores, ¿no? O sea, el riesgo, y la verdad es que la administración Trump en eso es muy impredecible. Entonces, eso quita un poquito de atractivo a Estados Unidos versus el resto, o lo que antes era un poco el excepcionalismo americano está perdiendo un poco de peso. Y eso también es otro viento de cola que puede implicar rotaciones de portfolios que, aunque sean pequeñas, tienen impacto relevante. Y la otra ventaja también es que los activos han tenido un buen retorno en los últimos 12 meses. Si tú miramos las bolsas, los mercados accionarios, los bonos, la región han sido muy atractivos. Sí, siempre eso genera un clima de optimismo, ¿no? O sea, aunque sea famoso el retornos futuros, retornos pasados no implican retornos futuros, siempre hay una tendencia a que si los activos están performando bien, quieras tener más exposure. Entonces, eso también es otro positivo que creo que nos favorece, y que pequeños movimientos de portfolios tan grandes en un peso tan relativamente menor como es el nuestro puede tener un impacto positivo no menor. Entonces, ahí hay unos aspectos fundamentales, unos aspectos técnicos que creo que hacen que la región sea interesante. Y luego, por último, ese optimismo político, digamos, objetivamente a los inversores les gustan los gobiernos más pro mercado, más de derecha, y ese es el cambio que estamos viviendo, ¿no? Lo vimos en Argentina ya hace tiempo, lo hemos visto ahora en Chile, lo vimos en Bolivia, en Perú. Vamos a ver qué pasa en Colombia, pero parecería que podría venir. Vamos a ver qué pasa en Brasil. Entonces, eso también, un foco hacia gobiernos con un enfoque de reformas estructurales, mejores agendas pro crecimiento, más foco en eso, también puede ayudar. Entonces, la verdad que ese conjunto creo que hace que estemos en una oportunidad histórica. Hay que manejarla bien, hay que jugar bien ese mundo multipolar, tener, digamos, a Estados Unidos relativamente contento, pero a su vez ser capaz de seguir vendiéndole los productos a China, que es el socio comercial. El principal socio. Entonces, claro. Exactamente, el principal socio comercial. Entonces, eso hay que jugarlo con un poquito de habilidad, pero si se hace, puede ser una fase de crecimiento mediano plazo interesante. Muchas gracias, José. Vamos a comenzar una ronda con preguntas más específicas para cada uno, para abordar algunos temas puntuales desde sus respectivas perspectivas. Jean-Marc, ¿cómo calificarías tú los avances que ha habido acá en Chile desde el punto de vista de las políticas públicas para aumentar la inversión acá en nuestro país específicamente, como la ley de permisos sectoriales, por ejemplo? ¿Y hacia dónde se deben dirigir entonces los siguientes esfuerzos, los que haga el gobierno que está entrando, aprovechando este cambio político? Bueno, hemos pensado mucho a eso en nuestro trabajo. Obviamente, los cambios de ley para esos permisos es un muy buen avance porque para la incertidumbre, los plazos se cortan menos tiempo y eso es bueno para el inversionista. Si yo tengo que poner una inversión por los próximos 10 años, no quiero esperar 10 años para que esa inversión empiece a ganar dinero. Entonces, es muy importante que eso pase. Pero también creo que hay mucho trabajo que hay que hacer todavía, especialmente en el tema en el sistema de evaluación del impacto ambiental, que todavía creo que hay trabajo que hacer para justamente cortar esos plazos. Pero para responder a tu pregunta, ¿dónde se tienen que dirigir los esfuerzos del próximo gobierno? Yo creo que, bueno, la prioridad número uno es el crecimiento, los empleos. Crear empleos de calidad es muy importante y mejorar los servicios sociales, la inclusión social, la inclusión financiera. Y todo eso con una mirada de sostenibilidad. Yo creo que esos son los puntos más importantes. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hay 3 ejes que son muy importantes. Primero, hay que desarrollar la infraestructura física y social. La infraestructura física
los puertos, por ejemplo, para desarrollar el sector de hidrógeno verde, tenemos que construir más puertos. Tenemos el costo de la luz aquí, me parece todavía muy alto. Ese es bastante importante para la competitividad en la región. También. En infraestructura social, bueno, sabemos todo el tema de las listas de esperas que son muy largas. Ese es bastante importante. Un trabajador, si yo tengo un pyme, tengo 10 empleados, sí. Y uno tiene que irse por 2 días porque se demora tanto para hacer una atención muy pequeña. Ese no es bueno para la empresa tampoco. Entonces, mejorar todo ese sistema es bastante importante. Después hay un tema, y creo que ese es muy importante para el gobierno, es mejorar la competencia en los sectores. Hoy todavía hay algunos sectores falta de competencia. Mucha concentración. Y lo que significa, hay un tema de innovación, y este es mi tercer punto. Pero antes de eso, entonces la regulación, tener una regulación más eficiente, el tema de permisos que hablé es bastante importante. Bueno, el tercer tema que es muy importante es el tema de innovación. Y ahí, bueno, mi colega habló de eso, hay un problema de adaptar la innovación. Entonces, creo que el gobierno, el Estado, tiene que poner sistemas para apoyar los inversionistas, las empresas, para adoptar la innovación. Porque si hay una competencia, está bien, algunos van a sobrevivir, pero muchos van a morir. Entonces, en competencia con empresas de afuera o de aquí. Entonces, es importante acompañar a las empresas y desarrollar ese sistema. Y de nuestro punto de vista, bueno, Grupo Banco Mundial trabajamos sector público, sector privado, justamente para eso. En esas 3 áreas, infraestructura social y física, tema de regulación, tema de innovación y movilizar capital privado desde afuera, pero también al dentro. Estamos aquí para apoyar en ese sistema, para crear empleos de calidad y mejorar la calidad de vida de los chilenos. Gracias, Jean-Marc. Macarena, ¿qué sectores crees tú que tienen mayor potencial para la atracción de inversión extranjera directa acá en América Latina y en Chile? ¿Cuáles serían los sectores que tú crees que tienen mejores perspectivas desde ese sentido? Minerales críticos, hidrógeno verde, infraestructura tecnológica. Sí, bueno, ya decía algo de eso. Minería, de todas maneras, que desde ya es el sector receptor de mayor inversión de Estados Unidos y Canadá, pero ahí seguimos teniendo muchas oportunidades en cobre, en litio, en minería sostenible, que es la minería del futuro, ¿cierto? Servicios financieros, en que también somos fuertes, ¿ya? Todavía tenemos aún más espacio para recibir inversión. Quizás algo en que sí podemos desarrollarnos más y en que no estamos tan potentes, digamos, es la parte de utilities, ¿ya? Redes energéticas, energías renovables no convencionales, telecomunicaciones avanzadas, ¿ya? Y la importancia en definitiva de la tecnología. Y ahí es donde decía antes, ¿cierto?, que ser el nearshoring, no tan near, ¿ya?, de Estados Unidos puede ser interesante, ¿ya? Y ahí seguir construyendo data centers, eso puede ser muy importante. Sin perjuicio de lo cual, cuando escuchaba a Oltmann, pensaba que claro, que tiene un punto en que todos estos aspectos de potencial inversión están sujetos a bajar esos aspectos inciertos en las evaluaciones de Chile, ¿ya? Y un aspecto incierto, y siguiendo también lo que decía Jean-Marc, es todo el tema de los permisos, que se ha mejorado, pero se puede mejorar más, y se mejoró en el área de los servicios sectoriales, pero en la parte de los servicios medioambientales hay un camino mucho más largo que recorrer todavía, y eso es una de las medidas que haría que todos estos sectores en los que planteé que se podía invertir en Chile fueran mucho más atractivos. Y por cierto, una inversión que también es un poco más proveniente del Estado en innovación, va a ser necesaria si queremos sacar a Chile al siguiente estadio. Interesante lo de los servicios financieros, porque no aparecía en la discusión y se ve como un sector donde todavía hay potencial de crecimiento. Entonces, nosotros en esa área vemos mucho potencial de crecimiento, la vemos muy activa,
¿ya? Y vemos que es un área que se está desarrollando cualquier cantidad, con servicios de alta tecnología, es un área que está incluyendo inteligencia artificial y desarrollos de última generación, Sí. es un área súper pionera. Y además estamos en medio del cambio de la ley FinTech también, que quizás va a generar ahí un impulso para eso. Sin duda, y es muy interesante porque uno hubiera pensado que esa industria, la industria financiera, podía ser una industria más conservadora, menos pionera, que fuera al final, digamos, y no, hay actores que son de los más tradicionales que están liderando la inversión en esas áreas. Cierto. Gracias, Macarena. Olman, en los últimos años Chile también ha comenzado a aparecer en los radares de los inversionistas extranjeros de bienes raíces en particular. ¿Crees que esta tendencia puede ir en aumento? Y de nuevo también, ¿qué puede hacer Chile para fortalecer este sector? Por supuesto está en el radar. Nosotros estamos invirtiendo en Chile desde el año 2015, principalmente con capitales de instituciones europeas y asiáticas. ¿Por qué Chile, digamos, en la génesis y por qué Chile aún hoy, digamos, hay una razón, digamos, fundamental que es la profundidad del mercado de capitales local? Digamos. O sea, la cantidad de ahorro que hay en este país, digamos, es algo que es fantástico, ¿verdad? Porque no solo le da liquidez, sino que también le da profundidad a la deuda, digamos, y el momento en que obviamente se tocaron, digamos, esos ahorros, sobre todo, digamos, los retiros, era algo que era extremadamente delicado y creo que todos podemos convenir de que hubo bastante miedo al respecto. Entonces eso es algo fundamental, digamos, para Chile comparado con la región y en el mundo. O sea, la cantidad de ahorro que tenemos en términos relativos comparado a nuestro PIB es, bueno, en nuestro caso, digamos, es 2/3, solamente en pensiones, y eso comparado con cualquier benchmark es una monstruosidad, ¿ya? Quizás Noruega no, pero bueno, estamos bien ahí, ¿te fijas? Y eso afecta tanto al equity como a la deuda, para bien, ¿verdad? Entonces eso es algo que es tremendamente valioso y que la reforma de pensiones que hubo en este gobierno, digamos, lo refuerza y creemos que es positivo, digamos, para el largo plazo. ¿Por qué? Porque básicamente un actor internacional cuando viene acá e invierte y dice, ok, si es que en algún momento quizás quiero vender, tengo que esperar a que otro internacional se interese por esto o efectivamente existe un mercado local que es capaz de absorber esto, ¿verdad? Por lo tanto, eso tiene un peso monstruoso, ¿verdad? También el tema de la UEF, digamos, nosotros en general hay un riesgo de tipo de cambio, ¿verdad? En cualquier inversión que no esté denominada en dólares. Perú es interesante porque hay dólares, ¿verdad? Ecuador es dolarizado, México hay bastantes dólares, Brasil es un signo de interrogación, Colombia también, pero nosotros tenemos mágicamente la UEF, ¿verdad? Que si bien el peso se ha depreciado en los últimos 5 años particularmente, si uno mira la curva de 10 años, UEF dólar es plana. Y eso es fantástico, ¿verdad? Porque tú tienes un hedge natural y no tienes que pagarle a alguien que haga ese hedge por ti, porque es caro, ¿ya? Ahora, teniendo eso en mente, digamos que son cosas, además de la institucionalidad, que son valores monstruosamente positivos que tenemos, ¿verdad? Te diría que el flip side es obviamente la certeza tanto permisológica como tributaria, que eso hay que afinarlo urgente. O sea, de verdad, la cantidad de plata que estamos dejando arriba de la mesa, digamos, por eso es difícil de cuantificar, más allá del impuesto oculto del tiempo y las demoras, ¿verdad? Cómo no logramos atraer capital, digamos, por esa razón. Y lo segundo, y esto es como el otro extremo, por así decirlo, ¿verdad? Lo inmediato y lo de realmente a largo plazo, que es un tema que me sorprendió que durante la conversación de las campañas presidenciales no se levantara tanto, el tema demográfico chileno. Demográfico. Demográfico de Chile. O sea, yo creo que no estamos entendiendo el problema demográfico en el cual estamos metidos actualmente. O sea, nuestra tasa de natalidad del año 2025 fue 1.13, ¿verdad? Eso es menos que Japón, Sí. menos que España, menos que Italia, ¿te fijas? Y Europa está con políticas públicas para mejorar la condición demográfica hace 15 años. ¿Ya? Nosotros estamos peor que el promedio de Europa y no veo que hay nada aún al respecto, ¿verdad? No existen incentivos a las familias, no existen incentivos a tener hijos, no existen incentivos, digamos, a efectivamente seguir procreándose, ¿verdad? Y en general necesitamos gente, ¿te fijas? Particularmente porque Sí, claro. nuestra base económica, digamos, no es de servicios ultra sofisticados, sino que más bien también necesaria de mano de obra, ¿te fijas? Entonces, el tema demográfico creo que es algo que tiene que venirse a prioridad, digamos, de largo plazo, prioridad número 1, digamos, como tema de política pública en Chile de forma urgente.
Y es cierto que estuvo bien ausente en la discusión presidencial acá en Chile, no fue un tema prioritario. Perdón, y porque, Sí. déjame decir, nosotros para traer capitales europeos y asiáticos a Chile o a Latinoamérica, ¿verdad? Durante 10 años siempre hablamos, en Latinoamérica tenemos niños, hay una curva, hay una pirámide demográfica, digamos, bastante potente, digamos, y de pronto nos quedamos sin eso. Y de hecho, no solamente nos quedamos sin eso, sino que estamos por debajo de Europa en el caso específico de Chile. Claro. Entonces, no sé cómo ser más insistente en que eso debería estar, o sea, 1.1. Prioridad 1, sí, cierto. José, gracias, Osman. José, desde tu experiencia, ¿qué señales son claves para que Chile mantenga o fortalezca esta posición como destino confiable y sobre todo de largo plazo para la inversión extranjera? Mantengas una buena manera de poner el framework, ¿no? Porque yo creo que lo hemos hablado y lo han dicho varios panelistas que hemos invertido, llevamos muchos años invirtiendo en el país y lo vemos como confiable. Hubo el ruido de las constituyentes, pero yo creo que eso está pasado, yo creo que no está ni en el debate y eso es importante por el tema de estabilidad que se ha mencionado. Yo diría que no son temas nuevos porque todo el mundo lo ha hablado, está muy en el debate, pero incluso también se ha mencionado acá. Diría dos temas, el tema impositivo y el tema permisología. El tema impositivo creo que es relevante en dos aspectos. Uno, estabilidad. Creo que ha habido mucho ruido, a veces más ruido que nueces, digamos, ¿no? A veces más ruido de cambios de los que han sido, pero ha habido mucho ruido, incluso Pilar lo mencionó, sobre los vehículos de inversión que utilizamos los inversores extranjeros, pudiendo cambiar y eso a los inversores nos asusta mucho. Entonces, estabilidad, visibilidad de que no va a haber cambios. Había en el pasado aquel DL600, creo que se llamaba, que te garantizaba los impuestos, la tasa impositiva a largo plazo. Se dejó porque ya se considera que el país era maduro, pero yo creo que alguna señal en torno a estabilidad sería bien importante. Y el segundo, siendo objetivos, la tasa impositiva corporativa es alta versus la OECD, que al final son competencia. Entonces, yo creo que considerar una reducción de impuestos y una estabilidad fiscal sería relevante, sería una buena señal para los inversores. El segundo punto es el tema de los permisos. Ese también está muy en boga, se ha mencionado muchas veces, incluso hay una nueva ley, es decir, que creo que hay un consenso, que eso es positivo, hay un consenso tanto del gobierno saliente que ha hecho reformas como el entrante que quiere hacer más. Anteayer creo que fue la CPC, también presentó un documento muy largo, pero eso es evidente que los proyectos son muy largos, demoran demasiado, lo comentó Gloria también con las licitaciones, pero nosotros, por ejemplo, este proyecto de desalinización de agua lo empezamos en 2015. 2015, el agua va a salir este año, si Dios quiere. Entonces son más de 10 años. Muchísimo. Años, digamos, mucho tiempo permisos, o sea, mucho tiempo de licenciamiento ambiental, pero luego, cuando piensas que has terminado, vienen todos los permisos. Y los permisos tienen una peculiaridad que creo que es donde hay que poner un foco, es que muchos son secuenciales, se tendría que hacer paralelos, muchos son repetitivos, muchos tienen tiempos muy indefinidos que deberían ser acortados y a lo mejor crear un sistema de silencio administrativo positivo, es decir, si pasa cierto tiempo se da por aprobado. Sí. No sé, algún tipo de incentivos que permitieran acelerar, reducir un poco la complejidad y permitieran que el funnel, ¿no? que vaya avanzando y permita ir avanzando, porque cuando los proyectos se hacen muy largos pierdes momentum interno, de repente hay cambios, hay oportunidades interesantes en otros lados y se desvían y se acaban perdiendo. Entonces, creo que esos dos señales creo que sería importante que el gobierno entrante lo intentara hacer y pronto, porque bueno, están en la agenda, pero creo que es importante las señales. Sí, vamos a ver qué señales da en ese sentido el gobierno entrante. Ya vamos a abordar ese cambio político, pero me gustaría aprovechar las menciones que hicieron Osman y José respecto a temas impositivos. ¿Cuán relevante es eso, Macarena, en este escenario, el tema tributario hoy día? ¿Cuánto peso tiene en la discusión? Gigantescamente importante. Gigantescamente importante. O sea, llevamos demasiado tiempo discutiendo nuestro sistema tributario. Eso lleva a una postergación eterna de proyectos que están a la espera de ver lo que va a pasar. ¿Ya? Se necesita muy pronto, ¿ya? Efectivamente, que se baje la tasa de impuesto a las empresas, que efectivamente es alta. Se necesita
que los distintos grupos políticos acepten que eso no es posible de hacerlo sin compensaciones, ¿ya? No es realista. A la hora de ver quién contribuye a la compensación, hay que entender que nadie va a lograr que sea el otro, sino que todos van a tener que cooperar. Entonces va a haber que ampliar los pagadores de impuestos a una mayor cantidad de la población y va a haber que establecer algún mecanismo razonable para que otro grupo también aporte. Yo creo que un impuesto mínimo presunto es lo más razonable, ya, para no afectar a quienes hoy día efectivamente no están ocupando el mecanismo de postergación de tributación de manera inadecuada, ¿ya? Y hay que arreglar el sistema político, porque parte de nuestro problema y de por qué el sistema tributario se ve atacado y en peligro todo el tiempo es porque tenemos un sistema político que genera total inestabilidad. Entonces necesitamos arreglar nuestro sistema político, que haya más estabilidad en la legislación, que se logre establecer algo en que se deje un convencimiento de que esto va a durar de que esto es razonable y va a durar largo tiempo. Tomando lo que se mencionaba, es el haber abandonado los contratos de inversión extranjera. Yo creo que fue un error. Hay que retomar, si no es eso, algo parecido, porque no hemos estado a la altura de las circunstancias a la hora de ofrecer estabilidad legislativa a nuestros inversionistas. Entonces ahora vamos a tener que hacer mérito para que quieran venir a invertir. Junto también con quizás repetir y quizás ampliar un poco la idea de que hay que trabajar en infraestructura, no solo puertos, sino también carreteras, rutas energéticas, que hoy día, digamos, ya vimos lo que nos pasó con el apagón, ¿cierto? Sí. Redes digitales mucho más amplias, todo esto hay que trabajar en todo lo que pueda facilitar las operaciones y la logística, y dar impulsos claros a sectores productivos en los que como país creemos que podemos destacarnos. Finalmente, no puedo sino sumar a Olman que el peligro, ¿ya?, demográfico que representa lo que está ocurriendo en nuestro país es altísimo y no nos estamos dando cuenta de que estamos sembrando una bomba para futuro gigantesca, y ahí hay que tomar medidas urgentes de incentivos a las familias y cambios culturales también, seamos razonables, no va a ocurrir solo con incentivos a las familias y cambios culturales. Y no es fácil. No es fácil, pero porque no es fácil hay que partir luego. Por supuesto. Beneficios económicos reales, apoyos a las familias, ¿ya? Y empezar a trabajar en cambios culturales que hagan que esto se revierta y que no lleguemos a una situación en que nos demos cuenta cuando ya sencillamente la falta de población hizo crisis. Cierto. Jean-Marc, respecto al tema tributario en particular, ¿cuán importante hoy día? ¿Cuánto peso tiene a la luz de los inversionistas? Bueno, es bastante importante y, como dije antes, el país debe ser competitivo vis-à-vis otros países. Pero cuando hablamos de eso, hablamos de ingresos. Yo creo que también hay que hablar de los gastos y que los gastos sean más eficientes. Y eso es muy importante para el país. Yo creo que hay muchas discusiones ahora. Sí. Cómo hacer que el gasto público sea más eficiente. No necesariamente menos, pero más eficiente. Y invertir en los sectores que son importantes. Y bueno, hay muchas oportunidades de inversión, muchas cosas que hacer, pero hay un punto que hizo José antes que me gustó mucho sobre el envejecimiento. No, Olman lo hizo, lo siento, de la población, y hablamos de eso como un desafío, pero también yo lo veo como una oportunidad. La oportunidad es, el sistema de salud se va a tener que desarrollarse más, va a generar más empleos, más inversión. Y con el sistema financiero también, creo que es muy importante apoyar a los bancos y el sistema financiero para desarrollar productos que son adaptados a esta población, porque hoy es una población que no tiene los servicios y los productos que son necesariamente adecuados, todavía no. Entonces hay oportunidades también. De todas maneras. Nos quedan 10 minutos de panel y quisiera aprovechar estos últimos minutos para hablar en una clave quizás un poco más política también de lo que han sido los últimos años acá en Chile.
si lo ven como un activo de nuestro país a ojos de los inversionistas extranjeros, la institucionalidad que tenemos y la forma en la que ha respondido la política a este ciclo bien convulso, ¿no? Desde el año 2019 hasta ahora hemos pasado por, ya perdí la cuenta de la cantidad de elecciones, pero procesos constitucionales de por medio, todos sabemos la historia y lo intenso que ha sido, lo desafiante también. Pareciera haberse cerrado ese ciclo por ahora, pero me gustaría que ustedes nos contaran de sus visiones sobre lo que evidenció Chile en ese proceso, en ese paso, si es un activo realmente o no lo es tanto. Me gustaría conocer su visión en eso en los últimos minutos que tenemos de panel. José. Gracias. Yo lo veo como un activo. Yo creo que, lo comentaba antes, hubo un momento de incertidumbre con las constituyentes. Creo que la reacción, o sea, la reacción inicial al estallido fue irse para un lado, luego fue para el otro. Al final, los distintos rechazos acabaron llevando a una situación en la cual la gente concluyó que quizás no estábamos tan mal como pensábamos, y creo que ha habido un proceso de madurez de la institucionalidad bien importante. Y creo que la campaña ha sido bien modélica en ese aspecto. Es decir, que al final se hablaba de extremos, pero fue muy civilizada. Y cuando acabó las llamadas de la candidata que perdió, luego la llamada de Boric con Kast, yo creo que todo eso es una coreografía que es importante. Parece que son tonterías, pero ves la situación en Brasil, donde Bolsonaro no quiso aceptar la derrota, Trump en la anterior, ese revanchismo que muchas veces se veía también en Argentina, aquí no se ve. Yo creo que eso es importante. Comentaba antes que a los inversores nos gusta la estabilidad, sobre todo los que no están en el día a día. Quizá nosotros, los que estamos acá, estamos viviendo acá y lo vemos el día a día, pero el que lo ve desde Nueva York o desde Londres o desde Beijing o Hong Kong o lo que sea, el ver eso es importante. El ver un país que hay una transición política razonable, que se está hablando de colaboración, que no se está hablando de ruido, de decir que hubo fraude, etcétera, eso no es menor. Y yo creo que eso da una estabilidad, una institucionalidad que se valora. Y yo creo que eso se nota luego en el riesgo país, sí, claro. Que es como lo medimos los inversores. Y es interesante esa perspectiva, ¿no? que dices tú, tomar distancia también para verlo. Osman. De la misma opinión, digamos, es definitivamente un activo, digamos, la salida institucional que se dio, digamos, a lo que ocurrió, digamos, del 2019 en adelante es algo que creo que ejemplar. De hecho, cuando comunicamos, digamos, en las semanas inmediatas al estallido, digamos, la situación en Europa en general, y nos ayudó a nosotros mismos locales, digamos, a bajar un poco la ansiedad de que lo vean, digamos, como un proceso, digamos, de maduración de un país que está, digamos, aún desarrollándose, y el tiempo lo probó, por así decirlo. Ahora, tanto por el lado político como por el lado pandémico, porque nos tocaron las dos juntas, ¿verdad? Y esos son dos shocks, digamos, monstruosos, simultáneos, ¿verdad? Tenemos como el efecto onda después de esto. Por un lado el péndulo político, ¿verdad?, yendo de un lado a otro, pero también económicamente, a nivel macro, tanto como en los bolsillos de las familias, ¿verdad? Esto aún está en un proceso de estabilización. O sea, las olas de la pandemia aún están, hay signos todavía. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchas oficinas en Santiago, tenemos varios edificios de oficinas, ¿verdad? Y en la pandemia, ¿verdad?, nadie iba a volver a la oficina y todo el mundo iba a trabajar en la casa y se acabaron las oficinas, ¿verdad? Y para nosotros obviamente fue una oportunidad y salimos a comprar oficinas por ciertas razones y convicciones que teníamos específicas en el caso de Chile, ¿te fijas? Y hoy día estamos viendo, digamos, que esto. Pero así como el péndulo político, pueden haber aún temas económicos que no estamos viendo que siguen siendo parte de estas ondas sucesivas. Entonces, en general, no olvidarnos, digamos, de la superposición de estos dos eventos, ¿verdad? Porque el trauma, digamos, cuando te pegan dos combos, digamos, por dos lados distintos de cosas que no están necesariamente relacionadas, tiene implicancias. Entonces, de cara al gobierno nuevo, digamos, ser cuidadoso no solamente por el lado político, sino que por el lado, digamos, económico, de que aquí hubo un dolor profundo, llamémoslo, ¿verdad?, de estos dos eventos sobrepuestos. Gracias, Osman. Macarena.
100% de acuerdo, o sea, totalmente un activo. Yo creo que hay que entender que procesos como el estallido social se vivieron globalmente, no fue un proceso aislado de Chile, pero la manera en que Chile salió de eso, muy chilena, muy institucional, digamos, y eso es lo que nos caracteriza. Evidentemente que no es una cosa estupenda que vayamos de extremo a extremo en cada una de las elecciones, sin embargo, el devenir del país no va de extremo a extremo. El país logra de algún modo mantenerse en una senda relativamente estable y relativamente razonable. Han empezado a salir eventos de corrupción importantes en Chile, ¿ya? Y eso sin duda, a la hora de lo que decía Jean-Marc, de cómo se gastan los fondos públicos, produce desazón en los inversionistas que sienten, cierto, que le están cobrando un montón de impuestos para que después ocurran estas cosas, y eso sin perjuicio de que es así, que produce eso. Yo creo que es un proceso bueno, que hay que empezar a destaparlo. Peor era cuando no sabía que teníamos corrupción. Sin duda. Entonces, creo que el proceso político chileno es bueno, está funcionando bien, ¿ya? Y Chile en ese sentido yo creo que es un país extremadamente atractivo. Yo cuando hablo con mis colegas en las conversaciones regionales, están los que tienen los presidentes presos, los desconocimientos de las elecciones, y estamos nosotros que 2 horas después de que termina la elección ya se llamaron el presidente nuevo y el antiguo, digamos, se felicitaron. Me molestan que por qué no tienen teléfonos celulares, que si nos mandan algunos, porque hablan por teléfono fijo. ¿Ya? Es como Chile es una cosa separada. Gracias, Macarena. Jean-Marc, cerramos contigo. Sí, bueno, voy a ser muy corto porque estoy 100% de acuerdo con todo lo que dijeron mis colegas aquí, pero creo que Chile, la gente aquí puede ser muy orgulloso de lo que tienen. Bueno, tengo experiencia en otros países y hemos visto en otros países, incluso en la región, no siempre funciona así. Y una cosa que a mí me sorprendió mucho, bueno, yo hace un año llegué aquí, entonces tuve la oportunidad de seguir la campaña y todo el proceso político, es la cualidad del debate que en comparación de lo que viví en otros países fue muy alto, muy buenas discusiones, debate en todos los sectores, y eso es muy increíble y muy... No es único, existe en otros países, pero no es siempre. Jean-Marc, Macarena, Olman, José, muchísimas gracias por habernos acompañado en este panel. Creo que quedan temas bien interesantes, miradas distintas también de un sector clave como es el sector financiero, y miradas compartidas también desde distintas experiencias. Les pido un aplauso, por favor, a nuestros 4 panelistas. Gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias.